Analizaremos estas 5 oraciones simples. He dejado también un archivo con los pasos a seguir para que no dejemos ninguno y sepamos analizarlas correctamente. El primer paso, este es el archivo del que hablo, es identificar el verbo, el núcleo del predicado. El verbo ya sabéis que siempre es el núcleo del predicado. Entonces tenemos el verbo duelen, aquí el verbo doler, lo tenemos localizado. Automáticamente después identificamos el sujeto. Le preguntamos al verbo persona y número y también podemos preguntar quién o quiénes. Duelen es tercera persona del plural, por tanto el sujeto tiene que estar en tercera persona del plural, concretamente el núcleo del sujeto. Si le preguntamos quiénes duelen, pues nos respondería las rodillas. Y como las rodillas están en tercera persona del plural, coincide persona y número y la pregunta quién es con el verbo. Por tanto, las rodillas sería el sujeto, lo marcamos. Todo lo que no es sujeto es predicado, así que a los jugadores les duelen sería el predicado. Dentro del predicado tendríamos el núcleo, por tanto, el siguiente paso es marcar los núcleos, núcleo del predicado, núcleo del sujeto y después los elementos alrededor, por último. En el sujeto lo tenemos fácil porque tenemos solamente un actualizador o determinante y el núcleo. Vamos a ver en el predicado. Aquí tenemos a los jugadores por una parte y les por otra. Si pensáis un poco desde el punto de vista lógico semántico del significado, os daréis cuenta de que este les se refiere a los jugadores. Yo puedo omitir a los jugadores y puedo decir, les duelen las rodillas. Si hemos hablado previamente de los jugadores, por ejemplo, todos comprendemos que este les se refiere a los jugadores. Lo que pasa es que aquí lo tenemos dos veces para enfatizar. Ya sabéis que el complemento indirecto suele aparecer duplicado dos veces. Si cambiáis el orden lo comprenderéis mejor. Las rodillas les duelen a los jugadores, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que aquí hemos querido poner el complemento indirecto antes para enfatizar que es a los jugadores. Sin embargo, aquí tenemos complemento indirecto y complemento indirecto. No tenemos dos, lo tenemos duplicado. Vamos a comprobar que es complemento indirecto, lo podemos ver rápidamente con el pronombre les. Ya sabéis que les es un pronombre de complemento indirecto en la tercera persona del plural, ya sea masculino o femenino. Entonces, tendríamos por una parte esto. Siendo este les refiriéndose a los jugadores, pues esto también es complemento indirecto. También es interesante descartar que no es complemento directo. El asterisco nos lleva a ese descarte. Es complemento indirecto porque no pasa las pruebas del directo, la prueba de los pronombres. El pronombre átono por el que sustituye es les y no los. Y a los jugadores los duelen las rodillas es incorrecto, o a las jugadoras las duelen las rodillas. Eso es incorrecto desde el punto de vista gramatical. Algunos de vosotros pueden pensar que es correcto porque sois laístas, sobre todo con lo de las jugadoras, a las jugadoras las duele. Pero no es así, es decir, esto es incorrecto. Para asegurarnos, hacemos la prueba de la pasiva. Intentamos convertir el supuesto complemento directo, a los jugadores, o les, ¿no? A los jugadores, en sujeto en la pasiva. Quitaríamos la preposición siempre para convertirlo en sujeto. Un sujeto nunca puede llevar preposición. Los jugadores son dolidos por las rodillas. No es lo mismo, ¿verdad? Esto no tiene sentido. Entonces no pasa ninguna de las pruebas, por tanto no es complemento directo. Es indirecto porque tenemos el pronombre les por una parte y por otra porque el verbo doler es un verbo intransitivo. Es siempre un verbo intransitivo. Es del tipo gustar, molestar, interesar, etc. Entonces, así tendríamos la oración analizada. Habría que clasificarla. Es una oración simple porque consta de un solo verbo, es enunciativa porque informa, tiene como intención informar, es activa porque no es pasiva, tiene el verbo en forma activa, y es predicativa porque el verbo es predicativo, no copulativo, y es intransitiva por lo que hemos dicho antes.